Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes en el Consejo de Literatura del Distrito de Medellín, así como también miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia. En esta ocasión vamos a realizar algunas reflexiones frente a la literatura infantil desde el punto de vista de provecho tanto de lectores como de escritores, pero más direccionado a la creación de estos textos. Debo decir, con toda honestidad intelectual y artística, que no es un área a la que yo me haya dedicado, no es un tema que yo aborde. La literatura infantil requiere, además de una aptitud literaria general, requiere cierta sensibilidad y cierta intención para conectarse con este público. Es un público que tiene unas características muy especiales. Entonces, teniendo esto en cuenta, no va a ser tanto como una guía de consejos, sino una reflexión general de la cual, evidentemente, en la retroalimentación propuesta en el canal y en la experiencia y la intencionalidad de cada escritor, puede extraer algunos elementos que le sean de utilidad. Una de las primeras consideraciones que hay que tener en cuenta frente al proceso, al quehacer de la literatura infantil, tiene que ver obviamente con el público que la consume, ¿cierto? Y los rangos etarios de ese público, que a su vez tienen unos subrangos, las edades en las cuales se comprende ese proceso lector. Y debemos tener en cuenta algo respecto del, por decirlo así, en términos de pronto un poco de marketing del buyer persona. Sucede algo muy curioso porque el buyer persona en este caso, a diferencia de lo que ocurre en otras etapas de la vida, eh, la mayoría de veces está dividido. Lógicamente, o por lo menos no va a ser un lector activo el que lo compra, porque lo compran los padres del niño. Inclusive, ahora que estemos viendo un poco de una manera muy sucinta los rangos etarios, nos vamos a dar cuenta que desde el principio de la vida ya hay libros, de hecho, diseñados para bebés, y evidentemente el bebé no va a leer ese texto. Entonces, digamos, hay una disociación frente al comprador y al público objetivo al que se le va a vender. Hay que pensar tanto en el padre como en los hijos, ¿no? A los cuales ellos les están comprando estos textos. Tener eso en cuenta. Otro aspecto también hay que tener en cuenta, afortunadamente, y es uno de los motivos del auge de esta literatura, ha habido un cambio en la concepción y en la percepción del niño como lector. Evidentemente, en épocas posteriores, cuando la alfabetización era un lujo prácticamente, pues el sector lector estaba mucho más cerrado. Los niños apenas en el colegio tenían, los que alcanzaban a ir al colegio, ¿no? Que eran bien pocos, algunas aproximaciones, pero mucho más verticales frente a lo que ellos querían realmente, frente a sus propios intereses. Con el avance de la psicología infantil, con el avance de la pedagogía, estas concepciones se han ido derrumbando y se tiene más en cuenta lo que le interesa también al niño, ¿no? En cuanto a consumidor y en los diferentes subrangos etarios, que los vamos a ver de inmediato, de una manera muy rápida. Hay uno que tiene que contempla de 0 a 2 años. Ahí los libros tienen que tener una intención, tienen que tener un soporte y evidentemente también unas diferencias respecto de los que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, de 0 a 2 años, que es el primer rango, libros para bebés, evidentemente, lo más importante acá no es el texto, lo más importante acá es lo visual, las imágenes que lo acompañan, el material, el formato, el soporte del libro tiene que ser mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque el niño no solamente lo va a explorar muy poco con la vista, a medida que uno va avanzando en la vida, hasta cierto punto la vista es el sentido más predominante, entonces lo hace con el tacto y también con el gusto. Pues está el niño, está también en la etapa oral y se mete toda la boca. Entonces el libro tiene que ser esas características, ser un libro grueso, ilustrado. Esta clase de textos no contiene casi realmente mucho formato escrito, salvo sonidos repetitivos, mamá, tete, mamá, bola, y el niño va repitiendo eso a medida de que el padre, la madre, un hermano, el profesor, la profesora le va repitiendo esas palabras, el niño las va
repitiendo esos sonidos. Entonces, allí no hay ningún tipo de, lógicamente, por razones de orden cognitivo, no hay todavía la capacidad para tener una independencia y el niño está mucho más, o el bebé en este caso, de 0 a 2 años, está muy supeditado a lo que le, le escojan, por así decirlo. Luego viene una etapa de 2 a 4 años. En esta etapa ya hay un poco más de independencia del niño, ¿cierto? Respecto a lo que quiere leer. Hay un poquito más de texto y sin embargo sigue predominando la imagen, unas ideas básicas, unos valores que se quieren transmitir, pero no todavía de una manera eh, para que el niño lo haga de una forma consciente, de una manera, digamos, dirigida a que el niño los concientice, solamente que los interiorice, más allá de conceptuar o concienciar sobre ellos, porque todavía no tiene la capacidad cognitiva, está muy lejos del pensamiento lógico. Los profesores me corregirán en la teoría, creo, piagetana, y no soy mal, era a partir del uso de razón, digamos, o el pensamiento que se va desarrollando, tradicionalmente se sitúa en los 7 años en adelante. Pero bueno, el de niño de 2 a 4 años son sobre todo textos que tienen que ver con la hora de dormir, con la hora de comer, con costumbres que él va introyectando. Todavía ya hay un poco más de independencia, pero de autonomía, por así decirlo, pero hay una dependencia todavía muy grande de los padres y de los tutores. La otra etapa, de 4 a 7 años, ya hay un poco más de texto, el texto se va volviendo más predominante en el libro, la imagen sigue presente, por supuesto, pero ya no es tan predominante. Ya hay una independencia y sobre todo se desarrolla un gusto lector y esa competencia lectora comienza a ganar terreno. Los personajes son identificables, sobre todo en las fábulas. Los conflictos son conflictos de una resolución positiva porque hay mucho de introyectarle valores al niño todavía, pero ya el niño va identificando personajes, la tortuga y la liebre, Dragón y la princesa, etcétera, etcétera. Los va identificando y va desarrollando cierto gusto lector, cierta independencia. Después hay otra etapa, eh, digamos que esta es la etapa ya, digamos la primera es la del bebé, la segunda preescolar, esta de 4 a 7 años, la escolar inicial. Después vamos a ver una etapa y ya de mayor independencia de 7 a 12 años, donde ya el texto es más predominante que la imagen. Inclusive puede el niño acceder a una novela breve, pues, o a un cuento breve, digámoslo así. De todas maneras, genera ya una mayor independencia y ya se va perfilando. Como lo tratamos en un video anterior, esa arqueología literaria personal la comienza a, digamos, las primeras construcciones de eso independientes se van generando. Hay que aclarar, por supuesto, que estos son temas que en cuanto a su desarrollo conceptual y en cuanto a determinadas precisiones que no son del alcance del video, por las limitaciones en este caso, pues de este servidor, debido a que ya requerirían, digamos, el proceso cognitivo como tal y la explicación a fondo, tanto desde el punto de vista didáctico, pedagógico, como desde el punto de vista psicológico. Acá nos estamos enfocando es a cómo el escritor debe tener en cuenta entonces cómo va a escribir esa literatura infantil, teniendo en cuenta lo de la división entre el buyer persona, teniendo en cuenta estos pequeños tips frente a cómo es el consumo de ese niño, ¿no? Entonces, ¿en qué se siente, por ejemplo, en un rango de 0 a 3 años, en qué se debe centrar esa literatura? Como vemos que es una literatura de repetición, es una literatura de asociación entre objeto y sonido, el niño está aprendiendo a hablar y todo lo demás, más a medida de que se va acercando a la lectura. Entonces, son textos pues mucho más simples, ¿no? Mucho menos texto. Aquí entra algo muy fundamental que no hay que dejar de lado, que es el ilustrador. Buscar un ilustrador profesional para todos esos libros porque lo visual es predominante. Ya hemos visto a lo largo de todo ese rango de edad es bastante predominante. Preocuparse por el diseño, por el estilo, por los colores, la distribución de texto que sea la adecuada para que el niño no se agobie, no se fatigue, el tipo de letra, toda una serie de situaciones que hay que tener en cuenta. Entonces, de 0 a 3 años, predominantemente la repetición, predominantemente la imagen, como dijimos. También de 4 a 7 años ya, digamos, se van dando unos cambios, hay más texto todavía.
y los personajes ya están un poco más desarrollados, ¿no? Son todavía muy vinculados a, digamos, a la fábula y muy a ciertas historias moralizantes, y de 8 años hasta los 12, porque ya después viene, cierto, la preadolescencia, la adolescencia, y ya ahí hay unos cambios, de hecho, incluso de tipo hormonal, eh, y demás. También a nivel intelectual se va desarrollando ya el pensamiento lógico, entonces es completamente diferente. Pero tener en cuenta eso, ¿no? Los rangos etarios, tener en cuenta que el consumidor y el comprador y el consumidor no son necesariamente la misma persona en gran parte de la literatura infantil. Lo más importante, y también hay plataformas, por supuesto, antes de olvidarlo, por supuesto, Amazon KDP, de autopublicación estamos hablando, que sabemos ya que es la plataforma líder, por lo menos hasta este momento histórico, en cuanto al tema de la autopublicación y en cuanto al tema en general de la venta de libros. Hay otra que se llama Lulu, otra que se llama Blurb, otra que se llama Ingram Spark, creo que así se pronuncia, donde pueden ustedes ir también. Si tienen esa aptitud, y aquí aparte de la aptitud, o sea, de la competencia para creativa, literaria, también hay que tener cierta vocación para escribir para niños, tener en cuenta, sin entrar en esta discusión de qué valores o no, más conservadores, más reaccionarios o más progresistas o entendidos de otra forma, se van a dejar en los libros, que es una discusión muy importante, pero es de otro orden. Tener en cuenta cuál es su intención para escribir. Entonces quisiera, como siempre, invitarlos a suscribirse al canal, a compartir lo más importante, comentar realmente si ustedes escriben literatura infantil, qué otras cuestiones nos tendrían que decir, cuál es su vocación frente a eso, cómo la construyen, cómo construyen sus personajes, teniendo en cuenta, no vamos a decir la limitación, teniendo en cuenta las circunstancias y el contexto del lector, ¿cierto? Muy importante tener eso en cuenta, no dejar estos temas de lado. De todas maneras, vamos a continuar más adelante hablando también de los distintos rangos etarios y de otras clases de clasificaciones de temas y problemas literarios, pero no queríamos dejar este tema por fuera. De momento, no siendo más, siempre agradecidos por su permanencia en el canal. Nos veremos en un siguiente episodio.